Es difícil que también teniendo, no sé si son 39.000 versículos en la Biblia, pues que una persona escoja el mismo versículo que a ti te toca predicar. Pero es que yo hace 15 días tuve esos pálpitos, esos sudores fríos que te suben cuando tú ya has preparado o tienes una idea de un mensaje y tu hermano está rondando por esa zona. Entonces, en ese día yo hubiera dado gracias porque subiéramos con la predicación sistemática. Pero claro, nos la jugamos. Pablo empezó a predicar sobre Abraham y tocó muy de cerca al personaje con el que yo voy a intentar, del que voy a intentar hablaros en esta mañana. Normalmente tomamos una lista de personajes como modelos a seguir y son de los que cuando tenemos la oportunidad de predicar solemos predicar. Ya los conocéis, Noé, una persona que tuvo una fe excepcional, Abraham, que vamos a decir de su fe, cómo lo dejó todo por seguir al Señor, Isaac, el hijo de la promesa, Jacob, ejemplo de cosas buenas y de cosas malas, José, un ejemplo de humildad, de servicio, de amor, de capacidad de perdonar hacia los que le habían hecho daño, Moisés, aquella persona que guió al pueblo de Dios a través del desierto hacia la tierra prometida, Josué, la semana pasada nos estuvo hablando Abraham de él, joven pero decidido, con un valor inconmensurable, ejemplar. Samuel, desde jovencito, criado en el templo, sirviendo al Señor y luego durante mucho tiempo juzgando al pueblo de Dios. David, ¿qué podemos decir del rey David o de la sabiduría de Salomón? Normalmente solemos centrarnos en personajes como estos. Sus vidas tienen muchas enseñanzas positivas para nosotros, pero solemos dejar de lado algunos personajes que pasan por ahí de soslayo, no por la palabra. Y hace unos años tuve la oportunidad de hablar de una serie de estos personajes a los jóvenes y ya se lo dije a ellos y lo he dicho aquí alguna vez, y es que las vidas de estos personajes están en la Biblia por un motivo, no están ahí porque sí, es porque el Señor quiere enseñarnos algo a través de sus vidas. Y posiblemente el ejemplo no sea un ejemplo a seguir, sino sea todo lo contrario, sino que sea algo que no debemos hacer, pero si están ahí es por algo. A mí en esta mañana me gustaría hablar de Lot. Hace 15 días, en la predicación de nuestro hermano Pablo, en Génesis 13, él nos hablaba de que Abraham convivía con Lot y llegó un momento en que habían crecido tanto sus rebaños que la tierra no era suficiente. Abraham, en un paso de fe y de sabiduría, para que esa relación no se deteriorara, para evitar un futuro conflicto en ese desacuerdo que estaban viviendo, tomó una decisión y fue decirle a Lot eh, esto mismo que os acabo de decir, no podemos convivir juntos, así que lo bueno sería que nos separásemos, decide dónde vas a ir tú, que yo iré en la dirección contraria, ¿no? ¿Qué sabemos de Lot aparte de eso? Vamos a leer unos cuantos versículos. Vamos a leer un versículo en Génesis 11 que nos cuenta lo que es la descendencia, de dónde viene Lot. Dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, Abraham a Nacor, a Nacor y Arán engendró a Lot. Sabemos que Lot era familiar de Abraham. En Génesis 11:31 se nos dice que y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Arán y se quedaron allí. O sea que sabemos que Lot era sobrino de Abraham y que cuando salió Abraham de Ur, pues Lot fue con él. Sabemos que iban a Canaán, pero que estuvieron antes en la tierra de Arán. Esto lo podemos ver también en Génesis 12, en el versículo 5, si lo queréis buscar. Génesis 12, versículo 5, dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, no vuelvo a decir aquí que es su sobrino, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Arán, y salieron para la tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Salieron de Ur hacia Canaán, pasaron por Arán, luego estuvieron en Canaán, y lo que podemos ver más tarde es que también estuvieron juntos en Egipto, ¿vale? Lo podemos ver en Génesis 13, en el versículo 1, en el capítulo del que nos habló el otro día nuestro hermano Pablo.
La situación ha llegado hasta aquí, ellos están juntos, pero hay un momento en el que se tienen que separar. Y cuando Abraham le dice a Lot que decida dónde quiere ir, dice Génesis 13, este es el contexto sobre el que nos vamos a basar en el mensaje de hoy, que no es en este texto, pero es en el contexto para que sepamos de dónde venimos. En el versículo 10 del Génesis 13 dice que Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar. Para Lot, esta fue la mejor opción que podía escoger para decidir dónde iba a pasar sus futuros años, dónde se iba a establecer y dónde podía desarrollar pues sus negocios que tenía, desarrollar la agricultura, todo lo que él hacía. Si lo analizamos bien desde un punto de vista económico, no había opción que se pudiera comparar con la de Lot. Era la mejor sin duda, por la llanura. Él estaba cansado de estar en la montaña, de las piedras, de tener que perseguir a los animales que se perdían en la llanura. Todo era más fácil de controlar. Había más alimento también, había más posibilidad de riego, de agua. Por tanto, no solamente los animales estarían bien cubiertos, sino que también podía cultivar lo que necesitara. Tenía la posibilidad de abandonar una vida eremita. Una vida eremita es una vida de soledad, nómada, en el campo, en el desierto, y se le había la posibilidad de poder entablar relaciones personales con otras personas, de socializar, y una cosa muy importante para un comercial como yo, eh, aparte de la prosperidad económica, poder entablar relaciones comerciales. Con los animales y con tu tío poco negocio puedes hacer, pero si estás en una sociedad próspera, como era toda esta zona, Sodoma, Gomorra, Zoar y toda la ciudad de alrededor, pues entonces esto era una muy buena opción. Estamos todos de acuerdo con que era una buena opción, ¿no? Bueno, desde el punto de vista económico era la mejor decisión. Pero la cuestión es si desde un punto de vista espiritual esa era la mejor decisión que él podía tomar. ¿Qué podía saber Lot de Sodoma? Pues lo vamos a ver en el capítulo 13, en el versículo 13, ¿vale? Esto es lo que sabía Lot de Sodoma. La Reina Valera 1960 nos dice que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. La Biblia de las Américas dice que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. La Nueva Versión Internacional nos añade que los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor. Y por último, la Biblia Dios habla hoy dice que toda la gente que habitaba en Sodoma era muy mala y cometía pecados horribles contra el Señor. Eso es lo que Lot sabía. Y está claro que Lot, en la balanza de su decisión, pesó muchísimo más el tema económico que el tema espiritual. Y Lot, con determinación, tomó la decisión. Y sobre esta decisión de Lot es sobre la que nos vamos a basar en esta mañana, en la que vamos a meditar, porque es la idea principal del mensaje. Nuestras decisiones tienen consecuencias sobre nuestras vidas y sobre las vidas de los que están a nuestro alrededor. Las decisiones que tomemos hoy nos afectarán en un futuro, para bien o para mal, pero no solamente a nosotros, también a las personas que están a nuestro alrededor. Creo que como adultos somos conscientes de todo esto. Cuando somos padres muchas veces queremos que nuestros hijos tomen buenas decisiones porque si toman una mala decisión va a tener consecuencias. Un padre no le dice a su hijo que no meta los dedos en el enchufe porque es un aguafiestas. Se lo dice porque sabe que le puede pasar algo malo, ¿no? El niño no lo sabe, pero el padre sí lo sabe. Como adultos somos conscientes de ello. Lo que tengo dudas es que si como adultos seamos conscientes de que Dios es soberano, de que Él es omnisciente y que Él también sabe qué es lo mejor para nosotros. Como creyentes, seguro que así lo pensamos. Otra cosa es que de lo que pensamos, actuemos conforme a ello y que sea una realidad en nuestra vida. ¿Somos conscientes de que Dios es soberano,
que Él lo sabe todo, que Él es omnisciente. Él sabe qué es lo mejor para nosotros y que a la hora de tomar una decisión deberíamos preguntarnos qué piensa Él de lo que vamos a hacer. Pues sobre esta decisión de Lot vamos a meditar hoy. Y lo vamos a hacer en el capítulo 19 de Génesis. Por favor, acompañarme allí. Capítulo 19 de Génesis es muy conocido por todos. Se titula La destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿vale? Todos hemos escuchado esta historia alguna vez. Todos sabemos lo que pasó allí. Lo que no sé si todos hemos leído este pasaje con detenimiento y hemos meditado en él. Porque aunque lo hayamos hecho, tengo la certeza que cuanto más lo lees y más lo escudriñas y más lo piensas y más lo meditas, pues más cosas podemos aprender de él. Hoy yo solamente quiero tocar 3 cositas de este pasaje que tienen que ver con las consecuencias posteriores a la decisión de Lot. Yo las he titulado La desesperación de Lot, la debilidad de Lot y la decadencia de Lot. Lo he hecho así, todo que empiece por D, para que sea fácil de recordar y podamos recordar algo de este mensaje. Decisiones que tuvo que tomar Lot como consecuencia de su primera decisión y las hizo no con pausa, no las pudo analizar, no lo pudo hacer con la determinación como su primera decisión cuando decidió ir a Sodoma, sino que fueron decisiones basadas en la desesperación, en la debilidad y como consecuencia llevaron a su decadencia. Me gustaría que me acompañarais a Génesis 19. He dividido el pasaje en 3 partes. La primera parte va hasta el versículo 8, luego vamos a leer del versículo 9 al 29 y por último vamos a leer del versículo 30 al 38. Y estaba pensando en quién me podía acompañar para hacer esta lectura. Y como es una lectura que tiene mucha fuerza, que tiene mucha historia, que tiene mucho poder y mucho que transmitir, he pensado que me podía acompañar la mejor voz que tenemos para estas cosas. Juanma, por favor, solamente te voy a pedir que leas los primeros 5 versículos. Génesis 19, del 1 al 5. Sí. Sí. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: No, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que los conozcamos. Muchas gracias, Juanma. Hace unos meses, precisamente, Juanma nos habló del pasaje anterior. Nos quería hablar sobre la hospitalidad y nos puso de ejemplo a Abraham y aquellos 3 visitantes desconocidos que aparecieron en su tienda a visitarle. En esa visita, Dios mismo, junto con 2 ángeles, le quiso transmitir a Abraham que él iba a tener un hijo. Y cuando se iba a marchar, en el versículo 17 del capítulo 18, Jehová dijo para sí mismo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, por tanto le dijo que iba a acabar con Sodoma, por lo que estaba allí sucediendo. Pero aún así, Abraham intercedió por Sodoma, por si había allí algún justo que debía salvarse, y los ángeles se acercaron a Sodoma a ver qué pasaban.
En estos primeros versículos vamos a hablar de tres cosas: la posición que tenía Lot en Sodoma, la hospitalidad de Lot para aquellos desconocidos y las consecuencias, y luego la reacción que tuvo Lot, que es fruto de la desesperación en la que él estaba envuelto. En Génesis 13, en el versículo 12, se nos dice que Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en la ciudad de la llanura. Ya sabemos que Lot estaba habitando, porque poco a poco él fue poniendo sus tiendas hasta que se acercó a Sodoma. En el capítulo 14 nos cuentan que hubo un conflicto militar, de tal manera que se conquistó la ciudad de Sodoma y se llevaron a las personas importantes de allí. Entre ellas se llevaron a Lot, hijo de hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes. Por tanto, ya sabemos que Lot había tomado cierta posición en Sodoma. Pese a todo esto, cuando este conflicto acabó y Lot fue rescatado por Abraham, él siguió viviendo en Sodoma, como podemos ver precisamente en Génesis 19, en el capítulo 1, y dice que estaba sentado a la puerta. Al parecer se han encontrado excavaciones, sobre todo en la ciudad de Dan, que revelan que cerca de la puerta de la ciudad había una vivienda y esas viviendas solían estar ocupadas por personas de posición en la ciudad. Esto, como lo te decía Pablo hace 15 días, nos hace creer que Lot, aunque era extranjero, sí tenía cierta autoridad o cierto reconocimiento, podía ser un gobernador, podía ser uno de los ancianos de la ciudad, pero era alguien bien considerado. La hospitalidad de Lot y las consecuencias. En el versículo 2, él le dijo a estos viajeros que no reconocía quiénes eran, pero que sí venían de visita a la ciudad, y él se sentía con la obligación de tratarles bien. Les dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Pero el versículo 13 nos dice que él porfió mucho con ellos. La pregunta sobre estos versículos es: ¿esto era hospitalidad o era protección? Porque eran dos ángeles. Yo quiero pensar que los ángeles son de aspecto hermoso, que son atractivos. Y venían a Sodoma, que precisamente no era una ciudad muy buena para dos personas como ellos. Además, se echaba la noche y Lot pensó que esta podía ser una buena solución. Él lo que pretendía era protegerlos de los peores aspectos de la vida nocturna de Sodoma. En Génesis 18, versículo 20, podemos ver que Jehová dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Las cosas que pasaban en Sodoma eran peligrosas. Judas 1:7 nos dice que estas ciudades y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Sabemos lo que pasaba en Sodoma, y Lot también lo sabía. Por eso les pidió que pasaran la noche en su casa. Y dice el versículo 4 que antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Bueno, vamos a ver, en medio de la noche, una ciudad hospitalaria como Sodoma, vienen unos desconocidos, pues bueno, llamas a la puerta y pues séntanoslo, tomamos algo con ellos, les invitamos a unos vinos o lo que sea, ¿no? Esa no era la actitud ni las intenciones que tenían los varones que llamaban a la puerta, ¿vale? La palabra conocer o reconocer aparece como unas 60 veces en la Biblia, ¿no? Y la palabra conocido o reconocido unas 35 veces. La raíz de esta palabra es que es la raíz conoz, de alguna manera, como conocieron, reconocieron, conocer, etcétera. Todas estas palabras las podemos encontrar más de 550 veces. Y su significado principal es saber y entender. Saber y entender. Eso es lo que significa conocer y todas las palabras que derivan de ella. En Éxodo 6, en el versículo 3, tiene otro significado. Vamos a leer ese versículo. Éxodo 6, versículo 3.
esta historia es posterior a cuando Jehová se aparece en la zarza a Moisés, ¿vale? Y dice, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Este conocer también puede tener un significado de revelar, pero la mayor parte de las veces que encontramos la palabra conocer se refiere a saber o entender. Sin embargo, hay casos en los que tiene otro significado. Voy a dar unos versículos para que me echéis una mano para leerlos. Por ejemplo, Javier, Génesis 4.1, Vicente, Génesis 4.25. A ver quién más me puede ayudar. Rebeca, Génesis 24.16. Y Joaquín, Primera de Reyes 1.4. Aquí también aparece la palabra conocer, pero con otro significado, ¿vale? ¿Sí? Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Vale? Adán ya conocía físicamente, o sea, ya le habían presentado a Eva, ¿vale? Pero cuando dice conoció y posteriormente dice que concibió, nos está hablando de otro significado, ¿vale? Vicente, 4.25. Sí, Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios dijo de ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, y quien mató a Caín. muy bien. Quien mató a Caín. Pues Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel, pero le dice que conoció de nuevo, o sea que el significado es diferente a saber o entender. Rebeca, Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro, y se volvía. vale, muy bien. ¿De qué jovencita está hablando? ¿Lo sabes? Bueno, qué casualidad. Bueno, dice que la jovencita era virgen y que no había conocido varón. Entonces ya tenemos una relación de lo que quiere decir esta palabra en este contexto, ¿no? Nos está hablando de algo más íntimo, de algo más personal, no saber, entender, ni siquiera revelar, sino con una connotación sexual, ¿vale? Para terminar, Primera de Reyes 1.4. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. ¿Vale? Pues cuando David estaba ya en sus últimos días, encontraron una joven para que le hiciera compañía por las noches y ella le daba calor, le cuidaba, pero dice el texto que el rey nunca conoció a esta chica. Entonces, ¿por qué estamos recordando estos versículos? Porque precisamente lo que querían los habitantes, los varones de Sodoma, era conocer a estos desconocidos de esta manera. ¿Vale? Ellos pretendían tener relaciones con los ángeles. ¿Sí? ¿Habéis leído este texto alguna vez? Vale. Muy bien. La reacción de Lot la podemos ver en los versículos 6 en adelante. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Esto refuerza lo que estamos hablando. Si hubiera una buena intención en los habitantes de Sodoma, Lot no hubiera salido, hubiera cerrado la puerta tras de sí y les hubiera dicho, por favor, os ruego que no hagáis tal maldad. He aquí ahora, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. ¿No han conocido varón? También son vírgenes. Os las sacaré fuera y haced de ella como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y este es uno de los versículos que normalmente leemos y que sabemos que están ahí, pero yo no sé si nos paramos a pensar en él. Y me gustaría que nos parásemos a pensar unos segundos, por favor. Lot, para proteger a 2 desconocidos que están en su casa con los que él ha sido hospitalario, para que los varones de Sodoma no le cojan y hagan con ellos lo que podéis imaginar, entre otras cosas, mantener relaciones sexuales con ellos, tiene una idea y es, tengo aquí a mis 2 hijas, pero mis 2 hijas además son vírgenes, no han conocido varón.
que tienen un valor añadido para vosotros. Yo las dejo y haced con ellas lo que os parezca. A esto no les hagáis nada, ¿vale? Esa es la condición. Haced con ellas lo que queráis, pero con estos no hagáis nada. A ver, con naturalidad, con dinamismo. ¿Cómo calificaríais esta decisión de Lot? Lo primero que te viene a la mente, Elena. ¿Qué estabas pensando cuando girabas la cabeza? Venga, dímelo. Lo que sea, sí. Bueno, vale. También me vale. A ver, un calificativo para Lot, venga. ¿Vale? Muy bien. Otro adjetivo para Lot, venga. Vamos. No os contengáis, por favor. Yo tengo un montón. Venga, vamos. Ajá. Estás buscando lo bueno, madre del asunto. Pero yo quiero enfocarme en la actitud que tuvo hacia sus hijas. Mal padre, vale, sí, pero por favor, un cobarde, un gallina, un pusilánime, un degenerado, un desgraciado, un miserable, ¿no se os ocurre nada como esto? ¿Tengo que decir yo más? ¿Alguna más? ¿Un Barrabás? A mí se me ocurren un montón de calificativos. Lo vamos a poner más interesante. ¿Vale? Este es el enfoque en el que normalmente solemos tener. Decimos, era varón temeroso de Dios, sabía que eran ángeles y por ese temor que él tenía tomó esta decisión, ¿vale? Pero ahora vamos a ir un paso más allá, porque hemos dicho todas estas cosas, pero ahora vamos a ver, aquellos que tenéis hijas, que estáis por aquí. A ver, Abraham, Juanma, Miguel, tú tienes una hija, no, tú tienes dos hijos. Joaquín, Eduardo, Lauren, ¿vale? Ya creo que no tengo... Dani, para mí Dani también. A ver, ¿quién? Ah, Serge, ¿vale? Todos los que tenéis hijas, ¿vale? ¿Sí? Benjamín, es que no le veo a Benjamín. Ah, vale, Benjamín. Todos tienen hijas. Ahora vamos a imaginar que no son Lot, que son ellos, ¿vale? Y que ellos deciden tomar esta decisión. Bueno, mejor no. Pensar los que tenéis hijas. ¿Tomaréis esta decisión? Con sinceridad. A ver, contestarla, Juanma. Vale, pero es que lo que iba a decir era que esta pregunta era para todos aquellos que no son ni Clint Eastwood, ¿sabes? Ni Liam Neeson, ni Bruce Willis, ¿sabes? Para gente, para civiles, Juanma, ¿sabes? Gente que no tiene en su casa una M16, un Kalashnikov, una Glock, una Beretti, esas cosas, ¿sabes? Vale, por eso, para todos los demás. Gente que no puede salir y poner las cosas en su sitio. A ver, gente de bien, gente de calle. No hubieras hecho eso, ¿verdad? ¿No? Cuando nos ponemos en la posición de la otra persona, las cosas cambian. Porque es fácil juzgar a Lot. Pero si yo estuviera en esa posición, la pregunta sería no tanto qué no hubiera hecho, sino que qué hubieras hecho tú. Porque claro, ¿cuál era la solución? Mira, ya que has dicho eso, acompañadme a Jueces 19. Porque voy a decir una cosa. Lot no tuvo una decisión tan extraña, ¿eh? Lo vas a ver ahora. Jueces 19 del 20 al 24. Os pongo en contexto, ¿vale? Un señor
que dice el texto que tiene una concubina, y esta concubina está un tiempo con él, pero decide irse a su tierra y abandonarle, y él decide ir allí, conoce a los familiares de la concubina, le hospedan y pasa allí unos días, y de vuelta pues tiene que parar de noche en cierto sitio que no es un sitio muy seguro, hasta que se encuentra allí con este señor que vamos a leer ahora, que es un anciano que pasa y ve que está este desconocido, ¿no? Y le dice: paz sea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo con tal que no pases la noche en la plaza. Versículo 21. Y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Versículo 22. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, llaveando al anciano dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. A todos esto le daba por lo mismo, ¿vale? No era a ver qué es lo que lleva en la alforja, a ver si podemos hacer turismo gastronómico y podemos intercambiar viandas, no. El tema era: sácalo para que lo conozcamos. ¿A que no saben la idea que tuvo el hombre que los hospedaba? A ver, ¿a qué se le ocurre? Versículo 24. O 23 dice: y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. 2 veces se lo dijo, por tanto se refuerza la idea de que le querían conocer de aquella manera. Versículo 24, he aquí mi hija virgen y la concubina de él, no tenía 2 hijas, dice: pues mi hija y la del otro. O sea, ya no le preguntó ni al otro, directamente para afuera, ¿vale? Yo la sacaré ahora, humillarlas, y haced con ella como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. La decisión no debía ser tan extraña cuando te ves en esa situación, ¿vale? Pero lo importante no es tanto qué decisión hubieras tomado, sino donde yo quiero llegar es que algunas veces, cuando tomamos decisiones incorrectas, luego nos encontramos en un callejón sin salida. Y ahí donde estaba Lot, porque no tenía fácil solución ya. Tomar malas decisiones nos puede llevar a un callejón sin salida. Si tenemos que escoger entre 2 males porque no queda más remedio, entre 2 males debemos escoger el menor. Pero si tenemos que escoger entre 2 pecados, no debemos escoger ninguno. Ni debemos jamás hacer el mal para que resulte un bien. O sea, para protegerlos a ellos voy a hacer el mal. Yo no creo que eso sea lo correcto. En un callejón sin salida, y esta es la enseñanza de estos versículos, solamente Dios puede salvarte. No te rompa la cabeza, que solamente Dios puede salvarte. Solamente Él. La segunda parte de la predicación de esta mañana tiene que ver con la debilidad de Lot. Y lo podemos ver en los versículos que van del 9 al 29 del capítulo 19. No lo vamos a leer todo, vamos a leer solamente algunos versículos para que esto no se haga muy largo, ¿vale? Génesis 19, los versículos que van del 9 al 29. Ya sabemos lo que ha pasado, pero los varones alargaron la mano. Bueno, anteriormente le vienen a decir: quítate de aquí, ¿vale? Vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de dirigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. 2 cositas para tratar en esta parte del mensaje. Primero, por sus decisiones, Lot estaba en un proceso de debilidad. Era débil en su autoridad, era débil en su toma de decisiones y era débil en su fe en Dios, en las 3 cosas. Primero vemos que pese a tener una posición de privilegio, porque estaba sentado en la puerta de la ciudad, Lot no tenía autoridad para los habitantes de Sodoma. Le dicen: quita. Y luego añadieron ellos: vino este extraño, o sea, que reconocen que ha venido una persona de fuera, por tanto sigue siendo un extranjero para ellos, y habría de dirigirse en juez. ¿Quién eres tú para venir aquí y decirnos lo que tenemos que hacer? Su autoridad era muy débil, por no decir nula. Y le dijeron: ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot. Pero como podemos ver en el versículo 14, cuando los ángeles le dicen: la ciudad va a ser destruida
saca de aquí a todos tus familiares que tengas, todo lo que tengas de valor. Él solamente quiere sacar a su mujer, a sus hijas y a sus yernos. Tampoco tenía autoridad para con sus yernos. En el versículo 14 nos dice que salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Pero como no tenía autoridad ninguna, ¿sabes lo que le parecía a sus yernos? Que se estaba burlando de ellos. Él tenía la oportunidad de llevar consigo a quien quisiera. En el versículo 12 los varones se lo dijeron: ¿tienes aquí alguien más? Yernos, hijas, hijos, todo lo que tienes, sácalo de este lugar. Pero él era débil en su autoridad. Él era débil también en su toma de decisiones, porque cuando están saliendo ya, huyendo de Sodoma, en el versículo 16, dice que él se detuvo. Fueron los propios varones, los ángeles, quienes le tuvieron que asir de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Hasta sabiendo lo que iba a suceder, era débil a la hora de tomar una decisión, por lo que tenía detrás. Y fueron los propios ángeles los que le tuvieron que sujetar, le asieron con fuerza y le sacaron. Y no solamente esto, sino que él también era débil en su fe en Dios. Dudaba, no quería marcharse, parece que no creía lo que iba a suceder. En el versículo 17, cuando los ángeles le dicen, le han llevado fuera, le dicen: escapa por tu vida, no mires tras ti ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Él también es débil en su fe en Dios porque no confía en los ángeles, no confía en ellos. Lot les dijo: no, os ruego, señores míos, he aquí, ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida, pero yo no puedo escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Desconfía de Dios. Su autoridad es débil en su toma de decisiones y es débil en su fe en Dios. Y todo esto es provocado por la primera decisión que él tomó. No es el único que tiene apego a las cosas materiales. A todos nos cuesta dependernos de ciertas cosas y algunas veces no son solamente las cosas materiales. Hay gente que tiene apego a un trabajo, apego a un lugar, apego a unas costumbres, y sabiendo que el Señor le está pidiendo otra cosa, en su debilidad, tanto en la toma de decisiones como en su fe en Dios, no toman ese paso. Yo hace unos años tuve un negocio y me dedicaba a comprar y vender cosas. Y tenía un almacén en el que guardaba el material de lo que compraba y vendía. Y algunas veces me pedían cosas y se quedaban ahí, o me las pedían por error y yo las asumía y luego las iba vendiendo. Bueno, pues el negocio al final lo traspasé, lo vendí todo, pero hubo cosas que no pude vender y me quedé con ellas. Y ahora forman parte de mi apego. Son un síntoma de que estoy con principios de síndrome ese de Diógenes. Porque lo tengo ahí en el garaje y lo miro y digo: ¿y esto qué hace aquí? Pero me cuesta desprenderme de ello. Me cuesta. Igual que los ángeles asieron a Lot de su mano, Dios también nos sostiene a nosotros en momentos de debilidad y es el que nos sujeta cuando no nos queremos desprender o separar de una situación que no nos está haciendo bien. 2 salmos para compartir con vosotros. Tengo aquí solamente la cita, no apunta el texto. El Salmo 91:11 y el Salmo 63:5. El Salmo 91:11 dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Cuando nosotros dudamos, los ángeles del Señor están con nosotros y nos pueden sujetar, nos pueden sostener. El Salmo 63:5 dice: mi alma está apegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. En esos momentos de debilidad, en los momentos en los que nosotros somos débiles, que no podemos por nosotros mismos, que nos apegamos
a las cosas materiales, a las situaciones que nos hacen mal, Dios está de nuestro lado y Él es el que nos sostiene. Debemos confiar en la voluntad de Dios para nuestras vidas. Debemos dejarnos llevar por Él. Debemos confiar en que Él es omnisciente, que Él es sabio, que Él es soberano sobre nuestras vidas. Dice el Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Confía en Él y Él hará. Por terminar, los últimos versículos de Génesis, capítulo 19, que van del 30 al 38. Yo lo he titulado La decadencia de Lot. Como poco a poco Lot, de tener esa posición que había adquirido, esa posición de tener un ganado muy grande, que le había llevado a estar en conflicto por las tierras con Abraham y tener que acercarse a Sodoma poco a poco y que allí también le dieran una posición importante en lo que quedó. Vamos a leer la historia y con esto terminamos. Dice que finalmente Lot subió de Zoar, donde él quería estar en principio, y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Fijaros, de tener la llanura para él, donde tenía riego, donde tenía alimento, donde tenía posibilidad de entablar relaciones comerciales, de crecer como agricultor, a estar metido en una cueva, atemorizado. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Y dice, ven, la mayor le dijo a la menor, demos de beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Igual que conocer no se refería a saber y a entender, sino que tiene una connotación íntima y sexual. Aquí dormir con su padre también tenía la connotación tradicional, ¿no? Sino que las intenciones de las hijas eran mantener relaciones sexuales con su padre para poder tener hijos. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí yo dormí la noche pasada con papá, con nuestro padre. Démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor, y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó con ella ni cuando se levantó. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz a un hijo, y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Si leéis las historias sucesivas, sabéis que tanto los moabitas como los amonitas no fueron precisamente ejemplo de lo que se debe hacer y siguieron algunas costumbres bastante malas. No solamente fueron enemigos de Israel, sino que algunos, como los amonitas, representaban ofrendas a Moloc, del cual nos estuvieron hablando hace unos meses también. Lot había pasado de vivir junto a Abraham de forma próspera a vivir en una cueva. Cuando Lot había tomado la decisión de acercarse a Sodoma, él había abierto una puerta al pecado y estaba recogiendo todo lo que había sembrado. El pecado no solamente afectaba a Lot, sino que había quedado arraigado en sus hijas. Por eso al principio decía que nuestras decisiones no solamente afectan a nuestro futuro, sino también al futuro de los que están cerca de nosotros. Las hijas no habían crecido en vano en Sodoma. Ellas habían adoptado de forma natural algunas de las costumbres y para ellas mantener relaciones sexuales sin estar casadas era algo normal, que hombres se acostaran con hombres era normal y que te acostaras con tu padre pues no era lo más malo que podías hacer. Dice 1 Corintios 15:33 que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pues no te digo nada de las malas compañías, porque las malas compañías normalmente también te llevan a malas costumbres y a malas conversaciones y a pocas cosas buenas.